yo le dije, no, yo no me quedo sola. Yo me quedo con el Señor está conmigo. Esta amiga me dice, no, Betty, yo sé, pero lo importante es, me preocupa que estás sola si te pasa algo a medianoche. Le digo, las llamo a ustedes. El Señor nunca nos deja solos. En el ejemplo que di de la misionera, estaba aterrada porque su grupo misionero se iba y ella no. Pero el Señor jamás nos va a dejar solos. ¿A quién recurro? Si estamos claros que el Señor nunca nos va a dejar solos, ¿a quién vamos a recurrir? A Él. Y de veras, nosotros vivimos una vida de fe. Ya lo hemos dicho en clases anteriores. Vivimos una vida de fe. Y por fe sabemos que Él no nos va a dejar solos, que Él va a estar ahí, como dicen nuestros hermanos mexicanos. En el mero momento, Él va a estar allí. Es más, Él no espera que sucedan las cosas, Él está allá. Entonces, ¿a quién recurro? A Él. El que nunca nos va a dejar solos, el que no nos va a traicionar. Dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando llegué a este país, algo me gustó de este país, que yo veo a su viejito con su viejita. Lo que no ocurre en nuestros países hispanos, ¿no? En nuestros países vemos al viejito con una jovencita, como decimos nosotros en Venezuela, con una pava. Aquí no, porque aquí los hijos se van y el matrimonio sabe que tienen que mantenerse unidos. Como dicen ellos, es que lo tengo a él ahí para que me auxilie. Tengo que cuidarlo para que esté aquí conmigo. Al Señor también tenemos que cuidarlo. Él no nos va a dejar solos, pero cuando lo cuidamos con nuestra obediencia, es la mejor compañía que podemos tener. Es la respuesta a lo que estaba diciendo, ¿quién me puede ayudar? Como dice el programa de televisión, ¿quién podrá defenderme? Nosotros tenemos en Cristo nuestro abogado, tenemos a Cristo nuestro esposo, en el caso de los hombres su esposa, tenemos en Cristo nuestro jefe, nuestro guiador, nuestro vigilante. Miren, ¿cuántas veces, María sí creo que lo sabe, he dejado la puerta de mi garaje abierta? ¿Cierto, María? La he dejado abierta. María llegaba a las 5 con su hija a dejármela en la casa y decía, Betty, el garaje está abierto. Nunca en mi casa ha entrado nadie. ¿Se acuerda cuando Ike destrozó muchos techos, muchas cercas a mi alrededor, muchos árboles cayeron? En mi casa lo que hubo fue hojas caídas, porque tenemos a quién, a Él, a Cristo Jesús, que es nuestro abogado, nuestro defensor, nuestro paraguas, quien calma la tormenta. Cuando a mi casa no le pasó nada, pero como dije anteriormente, vivimos por fe y tenemos que creer. Este mundo puede resultar aterrador sin la compañía de otros, pero si tenemos a Cristo con nosotros, no estamos solos, nunca. Si vivimos una vida de fe, nunca nos va a dejar. Pablo nos recuerda en Romanos 8 que Dios nunca nos dejará solos. Si ustedes han leído el capítulo 7 de Romanos, ustedes ven la lucha que tenía Pablo con la carne. Esa misma lucha que nosotros tenemos. Es que pensamos que porque en el momento que decimos nuestra oración de fe y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, las luchas van a terminar. Ya no nos va a pasar nada. Ya tenemos un escudo que nos va a proteger de los dardos del enemigo.
No, los dardos del enemigo están allí, atacando nuestra carne, porque la carne es tentada a diario. Y qué hombre de fe mayor que Pablo. Y Pablo en el capítulo 7 de Romanos habla sobre todas las tentaciones que él sufre. Él dice que es un aguijón en la carne. Nosotros también sufrimos ese aguijón. Pero afortunadamente tenemos a Cristo Jesús, que cuando lo obedecemos nos viste con el escudo de la fe y nos protege de los dardos del enemigo. Tenemos la oración donde le pedimos a diario al Señor que nos libre de tentaciones, porque el enemigo cada segundo está poniendo tentaciones para arrastrarnos a su bando. Pero tenemos quien nos defiende, ese abogado que nunca duerme, que está pendiente de nosotros para evitar que el enemigo gane la batalla. Para los que acaban de llegar, que decía, una vida que no puedo vivir yo solo. Vivir en este mundo quebrado, en esta vida convulsionada, no podemos hacerlo solos. Y los que hasta ahorita ustedes ven que lo han hecho solo, viven una vida de miseria. Y no hablo de la miseria de dinero, porque cuando hablamos de miseria, la gente piensa que es miseria física. No, de miseria espiritual. Que se levantan en la mañana mal y se acuestan mal. A muchos de nosotros nos ha podido faltar en la vida comida. Y antes de haber aceptado al Señor, pudimos haber sufrido esa miseria espiritual. Pero después que lo aceptamos, yo no creo que ninguno de los aquí presentes, asiduos a las clases dominicales, se haya acostado en la noche con aquel cansancio, no físico por el quehacer diario, sino con aquel cansancio espiritual que es peor que todos los cansancios físicos. Porque es un cansancio de derrota. Pablo en el capítulo 8 nos empieza a hablar, así como en el capítulo 7 él habla de los ataques del enemigo, en el capítulo 8 nos habla de que gracias a Dios podemos seguir adelante. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Y Pablo lo dice en el capítulo 7. Si pecamos, si permitimos que el enemigo nos gane la batalla, que nos tiente y nosotros caemos, estamos perdidos. Pero en el capítulo siguiente, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es el Espíritu de Dios, viven ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu entró a vivir con nosotros. Pasó a tomar control de nuestro cuerpo. Porque Él nos los dejó para guía. ¿Y qué hace el Espíritu cuando el enemigo nos tienta? El Espíritu redarguye. Dice una cita, con voces indecibles, de que nosotros tenemos quien cuida de nosotros. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto, pero ustedes dirán, ¿pero qué cuerpo si yo estoy viva? Fíjense, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de justicia. Hay una cita de Juan que cuando comencé yo en los caminos del Señor yo no entendía. Le dice, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Cuando él empezó a reunir, a formar su grupo de apóstoles, dejad que sus muertos entierren a sus muertos.
yo no lo entendí, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es que antes de conocer a Cristo somos muertos vivientes, somos una especie de zombie. Pero cuando conocemos a Cristo, nuestro cuerpo está muerto para el pecado, pero el espíritu está vivo en Cristo. Entonces ya dejamos de ser muertos, vivientes, sino muestras vivientes de que somos hijos de Dios. Hay otra cita de Juan que me gusta mucho, creo que es Juan 5:25, que dice: la hora ha llegado y ahora es cuando los muertos, cuando el Hijo del Hombre escuchará, cuando escucharán la voz del Hijo del Hombre, y los que están muertos vivirán. Es la misma. ¿A qué muertos se refiere? A los muertos vivientes. Si escuchan la voz del Hijo del Hombre, vivirán. Esta cita, la de Romanos 8:10, pero sí es cierto, si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto, pero el espíritu está vivo. ¿Pero qué cuerpo está muerto? El cuerpo carnal, el cuerpo de pecado. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo entre los muertos también dejará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Nosotros siempre decimos el espíritu, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Ese espíritu que Cristo nos dejó. Ese espíritu que fue el que levantó a Cristo entre los muertos. Y es el espíritu que nos levantó a nosotros, nos sacó a nosotros de los muertos. Porque nosotros estamos viviendo una vida terrenal, pero con el Cristo, y entonces estamos vivos. Porque Cristo está vivo juntamente con nosotros. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Tenemos la obligación de vivir la vida que Él quiere que vivamos. Nosotros tenemos, yo siempre les he dicho a ustedes en las clases, así como cada país tiene una constitución donde están las leyes de ese país, y ustedes ahorita oyen decir, no porque violó la constitución, nosotros tenemos también una constitución. El país cristiano, ahora que está de moda decir el país, no quiero decir, nosotros, el país cristiano también tiene una constitución, y es la Biblia. Y la palabra nos dice todo lo que es permitido y todo lo que no es permitido. Y nos enseña cómo ser obediente. Hablaba hoy en la mañana cuando venía para la iglesia con mi hijo. Entonces, él me dice, mami, ¿por qué ahora estamos llegando a las 9? Tenemos que llegar a las 9. Le digo yo, bueno, porque la pastora nos dijo que antes de comenzar el servicio debemos reunirnos para sentir un convivio, para prepararnos. Desayunamos, nos tomamos un café en familia, en la familia que tenemos aquí. Cuando la pastora me dijo eso, digo yo, Dios, es todo el domingo en la iglesia. Eso es lo que le estaba diciendo a Andrés. Pero después me di cuenta, y hablo la palabra, le digo, Andrés, me di cuenta, que cuál era la diferencia de llegar una hora antes. Es simplemente un propósito. Porque si yo tengo que entrar a las 7 en mi trabajo y a las 7 estoy, ¿por qué no puedo estar antes en la iglesia? Porque yo tengo un salario. Y si yo no llego a las 7, me quitan esa hora de salario. Y le digo yo, Andrés, el Señor nos da más que una hora de salario. Porque nosotros, como inmigrantes en un país tan grande como este, somos bendecidos. Somos bendecidos. Lo que tenemos nos los ha dado Él. Y por eso decidí estar allí temprano. Que me pega, claro. A todos nos pega, ¿verdad? La carne de que quedarnos acostados en la cama y pararnos y tomarnos el cafecito en pijama. Pero cuando decidimos estar aquí y ya entramos en la iglesia, ¿qué decimos?
Voy a hablar en primera persona. Ustedes saben que me culpo y me reprendo. Digo yo, ay Señor, gracias porque estoy aquí. Gracias porque estoy aquí. Entonces, siguiendo con la clase, dice el versículo, porque ustedes viven conforme, porque si ustedes viven conforme a ella, es la carne, conforme a la carne, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Entonces, ¿quién fue el que me hizo llegar? Recuerden que la clase se llama Una vida que no puedo vivir solo. ¿Quién fue el que me hizo llegar a la iglesia en el tiempo que la pastora nos recomendó? El Espíritu Santo de Dios que redarguye en nosotros. Gracias, Samuelito. Aquí tenemos a Samuelito, es el hijo de nuestra hermana Lisandra Romero, y es un niño de 10 años. Y él ha contestado, Dios, qué hermoso de verdad ver cuando nuestro ejemplo, voy a usar la palabra contamina, porque que así, contamina a nuestros hijos. No es la primera vez que Samuelito nos sorprende con respuestas de esta, por cierto. Entonces decía, él fue el que nos hizo llegar acá. Eso es mentira que yo me levanté. Es que el Espíritu redarguye y nos habla con sonidos indecibles. Vamos a mencionar algunas de las actividades y por el tiempo no voy a leer la cita, pero sí quisiera que la anotaran. Algunas de las actividades que hace el Espíritu Santo en nosotros. Fíjense que no estoy diciendo algunas de las cosas que Él nos dice, no, de actividades que Él nos hace. Dice, designa líderes. Hechos 20-28. Al terminar la clase, puedo abrirles la computadora para que copien los que no logran copiar la cita. Otorga dones. Primera de Corintios 12, 4 al 11. ¿No hay un papel ahí? Consuela y aconseja. Cuando murió mi hermano, de verdad yo me sentí terrible. Una, porque no podía ir a Venezuela. Tenía 10 años que no lo veía. Y ya ustedes saben que más que mi hermano era un hijo. Sin embargo, ¿quién creen ustedes que me sacó adelante? Mis hermanos, ustedes, que les doy las gracias porque estuvieron allí. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que me dice que yo lo voy a volver a ver, que tengo la oportunidad. Crea. Job 3, 33, 4. Da poder. Yo creo que es una de las actividades del Espíritu Santo que más sentimos a diario. Cuando tenemos que hacer algo que creemos que no lo podemos lograr y lo logramos con ayuda de Él. Cuando muchos de nosotros nos ha llegado el último y tenemos que pagar la renta o el mortgage y decimos, Señor, no tengo el dinero completo para pagar el alquiler o el mortgage, pero confío en ti, con fe. Y cuando llega el último, ¿tenemos o no tenemos el dinero? Lo tenemos. Nos da poder para hacer eso y más. Cuando creemos, ¿cuántas veces? Ustedes saben que yo no puedo levantarme sin tomarme mi café, pero voy a hacer un ayuno. Cuando voy a hacer ayuno, para mí es, toda la semana estoy diciendo, el viernes voy a ayunar, el viernes voy a ayunar, el viernes voy a ayunar. Cuando llega el viernes, me levanto y preparo mi café. Y cuando tengo el café, que el olor me llega a la nariz, es ayuno. Señor, ayúdame, porque yo solo no la puedo hacer. Señor, ayúdame, porque solo no lo puedo lograr.
cuando Andrés Eduardo y yo llegamos acá, a este país, que vino a estudiar, siempre recuerdo la palabra de mi pastor, y por eso será lo quiero tanto. La pastora sabe que yo lo quiero a él más que a ella. Le digo, yo siempre se lo he dicho, que ella sabe que siempre se lo he dicho. Le digo, pastor, no, que mi hijo se viene a estudiar, pero él encontró el cupo en la Universidad del Zulia, allá en Venezuela, y el pastor me dijo, allá podrá tener un cupo en la universidad, pero eso no le garantiza un trabajo. Aquí, a lo mejor todavía no tiene el cupo en la universidad, pero si lo obtiene, tiene un trabajo. Fueron palabras proféticas. Lo demás es historia. Entonces, con él todo lo podemos. Yo le dije en esa oportunidad, pastor, es que la universidad es muy cara. ¿Y qué dijo el pastor? Usted tiene quien pelea sus batallas. Pídalo con fe. Entonces, tenemos al que da poder, al que alienta. Hechos 9:31. Establece crecimiento y unidad. Todos los maestros de esta iglesia comenzamos con temor. Cuando la pastora hace unos 10 años, 9 años atrás, me dijo que diera una clase, yo me acuerdo que fue el capítulo de Jairo y la mujer con el flujo de sangre. Yo me leí ese capítulo y entré en internet y quería hablar y no me salía la palabra. Pero ahí estaba el Espíritu Santo. Tú puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo. Pero la palabra dice, pide y se os dará. Fue doblar rodillas y decirle, Señor, cuando tú dices una cosa tenemos que obedecer. Ahora sácame de este embrollo. Ayúdame. Da sabiduría. Da sabiduría. Y esa es la que le pedimos todos los días. Sabiduría para no hacer cosas que a él le desagradan. Sabiduría para obedecerlo. Sabiduría para seguir las ordenanzas que están en esa constitución del país cristiano. Porque sin él nada podemos hacer, dice la palabra. Llena. Yo les digo, soy soltera, pero ustedes creen que yo me siento sola. Bueno, mejor les pregunto a ustedes. ¿Ustedes alguna vez me han visto amargada? ¿Me han visto desilusionada? Ella es mi hermana Isabel, dice que yo soy intensa. Sí lo soy. Mi hijo me dice, mami, bájale un volumen, bájale una rayita de intensidad. No, es que el Espíritu Santo me llena tanto que todos los días me levanto con ganas de inventar algo que hacer, algo que celebrar, algo que a alguien a quien ayudar. Allá están la parejita aquella riéndose de mí. Da dirección a los líderes. Da dirección a los líderes. Yo siento que el Espíritu Santo le da mucha dirección a la pastora cuando escogió a estos maestros que tiene, que la desobedecen. Bueno, yo más que nadie. Glorifica a Cristo. Es sencillamente el Espíritu Santo el que nos lleva a glorificarlo. ¿Se acuerdan la semana pasada que el grupo de alabanza empezó a cantar esa alabanza tan bella? Y de pronto, yo no sé qué me pasó, pero se me incorporó el Espíritu y empecé a danzar. ¿El qué? El jalé. A danzar. ¿Quién más que yo para darle gracias al Señor por lo que ha hecho en mi vida? Entonces el Espíritu Santo es el que nos ayuda, el que nos levanta para glorificar a Cristo. Porque por nosotros mismos es tan cómodo venir y escuchar el servicio sentado. ¿Cierto o no?
Pero cuando la alabanza empieza, el hermano José se sonríe, cuando esa alabanza empieza parece que a uno le entraran pilas, pero es el Espíritu Santo. Vale la pena decir, ¿cuántas veces no hemos llegado con apatía, con un corazón frío al servicio de la iglesia? Es más, nos levantamos y ni siquiera nos arreglamos. A mí me ha pasado. Pero cuando empieza esa alabanza y me levanto, tengo que alabarte, Señor, porque a ti te debo lo que soy. El Espíritu Santo se incorpora y Él hace lo demás. Uno nada más tiene que dar un puntico. Él pone lo demás. Y al que no le ha pasado esto, es la excepción de la regla. A todos nos ha pasado que de una u otra manera hemos llegado derrotados a la iglesia. Es más, venimos a la iglesia porque el Espíritu Santo nos trae. Porque a veces no nos dan ganas ni de venir. Pero cuando llegamos, el Espíritu Santo hace que alabemos a quien todo le debemos. Intercede. La Iglesia Hispana Betel tiene un grupo de intercesión maravilloso, ¿verdad? Tenemos el ministerio de Débora. Tenemos dos equipos. Un equipo que se reúne en mi casa porque está en otra área, y otro equipo que se reúne aquí. El equipo de Débora nada más tiene una oración por los jóvenes de la iglesia, por los jóvenes de la familia, de los miembros de la iglesia y por los jóvenes del mundo. Y por una cantidad de jóvenes que no conocemos, pero que alguien sabe que nos reunimos para orar por los jóvenes y nos llama y nos da lista. Mi lista son de ¿ciento cuánto, Lisandra? Como 130 y tanto, con los hijos de Mitzi. Y el grupo, y yo oro tanto por el grupo que lidera Mildred, como por el grupo nuestro. Y ha sido un grupo que se sostiene simplemente con la ayuda del Espíritu Santo. Con la ayuda del Espíritu Santo. Esta es una iglesia que tiene un buen grupo, un buen equipo de intercesión. Regenera. Está en Tito 3:5 y es muy linda la cita, por cierto. Revela el mensaje de Cristo en Apocalipsis 2:7. Las iglesias oigan, y nosotros somos las iglesias. Enseña, Juan 4:26. Da poder para el ministerio, Hechos 1:8. ¿El Espíritu Santo vive en nuestro interior? ¿Sí o no? Vive en nuestro interior. Pero ¿por qué a veces no lo escuchamos? Les hago esa pregunta. ¿Por qué a veces es tan difícil percibir su presencia? Saben que a veces cuando tenemos muchos problemas, a veces no percibimos la presencia del Espíritu Santo y Él está allí pidiéndonos: yo estoy aquí, apóyate en mí. Solamente es una decisión: apóyate en mí. Es decirle: Señor, tengo problemas, y le explicamos el problema que tenemos. No sé qué hacer. Tú eres mi tabla de salvación. A lo mejor inmediatamente no van a tener la respuesta, pero ustedes ven que al transcurrir los minutos llega una paz, la paz que antecede a los milagros que Él va a hacer en nuestra vida. Hasta los cristianos atravesamos por épocas de tristeza, y es lo que hablaba ahorita. Pero si nos rendimos a aquel que murió por nosotros, nos dejó su Espíritu Santo. Esta clase nos habla, ¿se han dado cuenta? Desde que comencé estoy hablando del Espíritu Santo. No tenemos a Cristo a nuestro lado, Él está aquí. Pero Él dijo que van a pasar luchas, por eso les voy a dejar al Consolador. Entonces el Espíritu Santo está en nosotros, vive con nosotros. Pero depende del lugar que nosotros le hayamos dado.
Si lo tenemos relegado, allá metido en el closet de los abrigos, Él no puede hacer nada por nosotros. Pero si lo tenemos con nosotros en el closet de nuestro cuerpo, Él nos va a hacer la vida fácil. La buena noticia es que el Espíritu aviva nuestras almas, revive nuestras mentes, renueva nuestras fuerzas. Con el Espíritu podemos levantarnos por encima de nuestras pruebas y tentaciones, haciendo morir las malas obras de la carne y persiguiendo la vida. ¿Cuántas veces voy a, quizás que, como yo siempre digo, ¿no? Es la ordenanza más fácil. Diezmar, para mí, desde mi punto de vista, es la ordenanza más fácil. Pero para aquel que tiene muchos compromisos, y dar el diezmo significa fallar en un compromiso, como que no es tan fácil, ¿verdad? Pero cuando decidimos obedecer, y yo voy a diezmar, y yo le dejo al Señor el problema. ¿Quién ha hecho eso alguna vez? Muchas veces hemos pagado el diezmo y nos hemos quedado fallos para pagar un recibo de luz, de agua. Pero no sabemos, el hermano José como que le ha pasado muy frecuente, no sabemos cómo, pero pagamos. No sabemos. Yo siempre me pregunto, ¿cómo pude pagar la universidad de Andrés? Hice una promesa de diezmar una cantidad, mientras el Señor me dé vida. Y es constante. Me los gane o no me los gane, eso está allí. ¿Cómo pude pagar la universidad de Andrés? Increíble que terminaba un semestre, empezaba un semestre y no podía pagarlo. Y ya cuando iba a terminar el semestre me decía, mami, mira, recibí una beca de tal empresa, otra beca de tal empresa, otra beca de tal empresa, otra beca, pero todavía falta por pagar esto. No te preocupes, que en la mera hora, como dicen mis hermanos mexicanos, voy a tener el dinero. Y lo tenía. ¿Se acuerdan el testimonio, los que oyeron el testimonio de Andrés? Cuando Andrés encontró su trabajo. No teníamos para un buen champú, pero el Señor nunca nos dejó. ¿Pero por qué? Porque teníamos nuestra fe puesta en Él. No aparten su fe de Él. Es que vivimos una vida de fe. Solamente somos salvos por fe. Si alguna vez llegamos a perder nuestra fe en que Cristo es el Hijo de Dios, que está ahí, que Él pelea nuestras batallas y que nos dejó al Espíritu Santo para que no camináramos solos, porque Él no nos hizo para vivir solos. El Señor, cuando creó a Adán, le creó la pareja idónea. Nosotros tenemos la pareja idónea en Cristo Jesús. Nuestra pareja terrenal, para los que la tienen, se las dio el Espíritu Santo. ¿Cómo puedo saber con seguridad que realmente soy salvo? ¿Se han hecho esa pregunta? Yo creo que sí se la han hecho. Yo me la he hecho muchas veces. ¿Realmente soy salva? Romanos 14, 17 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, dejamos de ser criaturas de Dios para ser hijos de Dios. Primera premisa. Y lo creemos por fe. Sencillamente por fe. Yo sé que mi nombre, como el nombre de ustedes, está escrito en el libro de la vida. Y que camino en esta vida con una lucha por la carne, porque ya lean el Romanos 7. Con el Señor haber seleccionado a Pablo
para que extendiera su ministerio, y él sabía que el Señor lo había perdonado. Él constantemente sentía los aguijones de la carne. Pero así nosotros a veces nos desviamos, siempre el Señor redarguye a nosotros para volver a Él, para arrepentirnos de aquello que lo hace a Él sufrir, porque nos da dolor cuando vemos a nuestro Padre que da tanto por nosotros y nosotros lo herimos. Entonces, desde el momento que lo aceptamos, pasamos a ser hijos de Dios. ¿Qué crees? Ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino un espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar a Padre. El Señor nos sacó de la esclavitud. ¿Por qué si después que lo aceptamos y pasamos a ser hijos de Dios, vamos a seguir siendo esclavos del pecado, esclavos de la duda, esclavos del temor? Mire, conozco a muchos cristianos buenos, pero siguen, no, yo tengo que guardar. No es que no ahorremos, sí debemos ahorrar, pero con aquel miedo a que les pase algo y ellos no puedan salir adelante. El Señor siempre protege a sus hijos. Los que somos padres, siempre vamos a proteger a nuestros hijos. Y somos padres terrenales. Imagínense ese padre que se sacrificó a su único hijo por nosotros y nos adoptó como hijos cuando lo aceptamos. ¿Ustedes creen que Él nos va a dejar abandonados? Y vuelvo a decir, es una cuestión de creer. Y todo es posible para el que cree. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Cuando tenemos un problema, una necesidad y nos agobiamos porque la carne está allí aguijoneándonos. Al final siempre salimos diciendo, no me voy a preocupar porque yo no soy hija del vecino, yo soy hija del Rey de Reyes, del que todo lo puede. Y si Él le puso esta prueba, por algo será. Por algo será. Y estoy segura que esa prueba es para mejorar, para confiar más en Él. Yo soy hija de Dios. Una hermana de aquí no está presente hoy. Una vez ella me dijo una oración. Ella me dice que tenía muchos problemas. Y ella dice, Señor, ella dice, me arrodillé y dije, Señor, si tú eres mi padre y tú eres el rey, yo soy princesa, ¿verdad? Señor, ¿y por qué tu princesa sufre tanto? Cuando ella me dijo esa oración, y la veo hoy en día, yo dije, Dios mío, fue la oración más auténtica que yo he oído. Señor, si yo soy tu hija y tú eres el rey, yo soy princesa. Y entonces, ¿por qué tu princesa sufre tanto? Las oraciones hacia el Señor deben ser así, con el corazón derramado. Si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte de Él en su gloria. Tenemos que estar claros con eso. Y por eso les decía la anécdota de nuestra hermana. Si yo soy hija de Dios, tengo que saber, internalizar, creer que yo soy su princesa. Y que como princesa voy a tener caídas, voy a sufrir pruebas, pero Él me va a sacar adelante. Él me va a sacar adelante porque Él es mi papá. Y mi papá no me va a dejar que el enemigo me dañe, que el enemigo me golpee. Tengo que creer, yo soy hija de Dios. Él es mi papá y es más poderoso que cualquier papá de la tierra. De hecho, considero que nada se compara a los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarnos nosotros. Yo de hecho estoy segura que yo estoy transitando por este camino que nosotros lo podemos ver muy largo si logramos llegar a los 70. Yo soy privilegiada, porque de mi familia, yo soy la única que ha llegado a los 63 años.
aspiro a tener nietos, aspiro a conocer a mis nietos. Pero aún así, este transitar es corto, porque lo eterno viene después que el Señor nos llama. Y ahí nos vamos a ver. Y como dice por ahí, genio y figura, allá haremos nuestras parrandas, porque eso no. Allá tendremos un karaoke para alabar al Señor. Ay, es que sí me encanta el karaoke, y Dios no me dio voz. El Espíritu de Dios guía, disipa el temor y nos da testimonio interno. ¿Qué podemos hacer para buscar el Espíritu Santo? Y con esto terminamos. Recordar que Satanás ofrece dudas, Dios ofrece seguridad. Lo que Dios nos dice que nos va a dar, lo que nos ha prometido en la palabra, ahí está y Él nos lo va a dar. No hay ningún libro y no hay ninguna persona que dé testimonio que lo que Satanás le ha ofrecido se lo ha dado. Le puede dar riquezas materiales, pero no esa paz que el mundo no puede entender. Eso de saber, como yo me acuerdo del hermano José, cuando Andrés Eduardo estaba orando en un servicio de la iglesia, y le dice: Señor, gracias, porque me acuesto cansado, porque estoy cansado, porque tengo trabajo. Y me acuerdo del hermano José, porque el hermano José viene y me dice: tenía que venir un chamaco a decirme eso a mí. Y dice que llega a la hermana María, en la tarde llega a la casa y le dice a la hermana María: ¿qué, José, cómo estás? Cansado, pero gracias, Señor, que estoy cansado. Debemos dar esas gracias. ¿Cuánta gente hay que no tiene trabajo? Gracias, Señor, porque estoy cansado. Porque tengo trabajo, porque tú me lo diste. Y tengo salud para hacerlo porque tú me la diste. Y tengo una iglesia donde congregarme porque tú me la diste. A Él le debemos eso. Abrir nuestra vida cada vez a Dios. El Espíritu de Dios que mora en nosotros nos guiará. Debemos confiar que cuando aceptamos a Cristo como Salvador, Él entró, pasamos a ser hijos de Dios y el Espíritu Santo entró a morar en nosotros. En nosotros está si lo usamos o no. Y el Señor quiere que lo usemos. Pero usar, parece ser la palabra, ¿verdad? Pero usar al Espíritu Santo depende de nosotros. Es como una dependencia total. Depender del poder de Dios que está a nuestro alcance por medio del Espíritu Santo, y me adelanté y era lo que les quería decir. Dependemos del Espíritu Santo. Esta vida no la podemos vivir solo. Si no tenemos pareja, lo tenemos a Él. Y créanme, los que me conocen, bueno, toda la iglesia me conoce, los que están aquí en internet, soy la persona más alegre de este mundo. Peleo cuando hay que pelear, como dice mi hermana Isabel, soy intensa, pero no estoy amargada porque lo tengo a Él. Lo tengo a Él y estoy segura que está ahí, que duerme conmigo, que se levanta conmigo, que toma el café de la mañana conmigo y que incluso me regaña todos los días porque soy muy intensa. En el nombre de Cristo Jesús le doy las gracias a las personas que vieron el estudio por internet. Espero que los haya ayudado a que hagan uso de esa herramienta. Suena feo, ¿verdad? Pero esa herramienta que tenemos a nuestro lado, al Espíritu Santo, que está allí solamente esperando que usted le dé la utilidad, que usted lo use, que usted lo llame, que usted esté con Él, que usted se apapache con Él. Le doy gracias porque ustedes pudieron venir, porque el Señor tocó sus corazones y estuvieron aquí para escuchar esta clase. Les doy gracias porque decidimos reconocer que somos hijos de Dios, porque Él así lo dijo desde el momento que lo aceptamos. Y nos dejó a su Espíritu Santo para que habitara en nosotros y velara por nosotros. Gracias.